Buenas, esta es la lección número 8. Es la lección que va a ser repasada el sábado 22 de febrero del año en curso, el año 2020. El tiempo vuela, ya el tiempo se nos ha ido y estamos viviendo ya las últimas semanas del mes número 2 de este año 2020. La lección de esta semana lleva por título Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Mira, ya entramos aquí a la sección profética del libro de Daniel, aunque lo que vamos a ver tiene un paralelismo con Daniel 2 que ya lo vimos en las semanas anteriores, que es esa visión que Dios le da a Nabucodonosor. De hecho, lo da en un lenguaje que Nabucodonosor lo puede entender, para Dios llamando la atención de Nabucodonosor. Daniel 7 va a entrar en relación también con ese capítulo número 2 y va a entrar en otros detalles que vamos a estudiar esta semana. El versículo de memoria es el verso 27 del capítulo número 7. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y los dominios le servirán y le obedecerán. Gloria al Señor. Mira, lo primero que debemos entender en esta semana es que el capítulo número 7 del libro de Daniel habla de cuatro bestias que representan a cuatro reinos. Estas cuatro bestias entran en paralelismo con lo que estudiamos en Daniel capítulo número 2. Y entonces de repente en tiempos de Belsasar es que ocurre esta visión. Yo te decía la semana pasada que la visión de Daniel 7, cuando ocurre Daniel 6, ya Daniel ha tenido la visión de Daniel 7, porque esta visión ocurre en tiempo de Belsasar, cuando Daniel está en tema, más o menos estamos hablando del año 553 a.C. Daniel sueña con cuatro bestias, un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa. El león, dice la escritura que este león representaba a Babilonia, porque era un león con alas. Luego Jacques Ducan en su libro Secretos de Daniel, página 102, dice que el arte babilónico a menudo pintaba leones alados, leones con alas. Una gran cantidad de leones alados decoraban las rutas principales hacia Babilonia. El profeta Jeremías, en Jeremías 49, verso 19 al 22, representa el mismo Nabucodonosor con la doble imagen de un león y un águila. Por lo tanto, cuando Daniel está hablando de un león con alas, este león con alas está representando a Babilonia. Luego entonces habla de un oso que en su boca tiene 3 costillas, el capítulo número 7. Este oso está representando al imperio medo-persa. Es interesante, el mismo Jacques Ducan en su libro Secretos de Daniel, página 103, comentando este imperio, dice así: desde este reino en adelante, las bestias no reflejan los contextos históricos culturales de cada reino, sino más bien una función psicológica del reino. Porque en el león con alas, culturalmente hablando, se conocía a Babilonia como un león y como un águila. Pero ahora, en el reino del oso, no es que nada se conozca, no es que el imperio medo-persa se conozca literalmente como un oso en el sentido histórico y cultural, pero sí en el sentido psicológico. El oso es conocido por su crueldad. La tradición judía reconoce a los persas como el oso. Los persas comen y beben como el oso, tienen pelo como el oso y están agitados como el oso. O sea que el oso está representando a los medos y a los persas. Y el oso trae 3 costillas en la boca. Estas 3 costillas representaban a 3 grandes ciudades que todo imperio debería conquistar para poder tener el dominio del mundo de la época. Las 3 costillas en su boca son los 3 principales conquistas del imperio medo-persa, como los declaran los libros de textos histórico universal. O sea, estamos hablando de, para su expansión, para su expansión del imperio, Ciro conquista Lidia, Babilonia y Egipto. Así que cuando conquista Babilonia, que es la última de estas 3, entonces de repente Medo-Persa llega a consolidarse como imperio. Luego entonces se habla de un leopardo con 4 alas. Es interesante
porque este leopardo con 4 alas ejemplifica rapidez. Por eso la adición de las 4 alas intensifican la velocidad que le caracteriza al leopardo. Las 4 cabezas multiplican la idea de dominio de este imperio. O sea, era un dominio, era un imperio que no simplemente dominaba, sino que dominaba de manera rápida, completa y total. Porque tenían alas, 4 alas, multiplicaban la rapidez. Y 4 cabezas, o sea, el dominio se expandía no simplemente a un dominio de gobierno, sino también a un dominio ideológico. El dominio del leopardo abarca mucho más que una mera conquista geográfica. También se extiende al ámbito cultural. Y de hecho, el pensamiento griego se ha infiltrado en todos lados y constituye la columna vertebral del pensamiento occidental, aún actual. Por eso este leopardo con alas, con 4 alas, está ejemplificando al imperio griego con Alejandro Magno, que conquista de manera rápida, veloz, conquista rápido el mundo. Pero no solamente conquista de manera geográfica, sino que también conquista de manera ideológica y filosófica el mundo de su época. Luego entonces aparece una bestia espantosa, una bestia que despedaza. Esta bestia representa al imperio de Roma, pero también esta bestia aparecen 10 cuernos. Sus 10 cuernos son las 10 tribus que se dividió el imperio romano a su caída. Y de repente algunos teólogos nominan estas 10 tribus con algunas otras representaciones. Jacques Ducan en su libro Secreto de Daniel, página 106, las identifica como los francos, los alemanes, los vándalos, los suevos, los visigodos, los sajones, los ostrogodos, los lombardos y los érulos. Y mira qué interesante, esta bestia espantosa es una bestia terrible, una bestia espantosa, terrible. Cuando lo ponemos en paralelo con la estatua de Daniel y con las bestias, nos damos cuenta que estamos hablando de la cabeza de oro y el león con alas, Babilonia. Luego entonces el pectoral de plata con el oso con las 3 costillas en la boca, estamos hablando de los medos y los persas. Y cuando miramos a la parte de la estatua que era de bronce y miramos entonces el leopardo con 4 alas, nos referimos a Grecia. Y luego entonces las piernas de hierro, símbolo del imperio romano, y ahora la bestia espantosa, símbolo de este imperio de Roma. Luego entonces que aparecen estas bestias en el capítulo, de esta bestia espantosa aparece un cuerno pequeño. Y es muy interesante porque en el verso 7 y 8 describe esto: después de esto miré yo en las visiones de la noche y vi la 4 bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba. Y mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante del cual, arrancados 3 cuernos de los primeros, este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba con gran insolencia. Luego se describe esta misma actitud del cuerno pequeño, se describe este mismo cuerno pequeño en el verso número 19 del capítulo, cuando describe la Biblia así: entonces tuve yo deseo de saber verdad acerca de la 4ª bestia. Y entonces Daniel comienza a preguntar: y vi yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, aparece este cuerno pequeño y Daniel quiere saber qué ocurre. De repente vamos a ver algunos detalles. Mira, vamos a ver el aspecto del cuerno pequeño. El aspecto del cuerno pequeño lo hace distinto a los demás poderes de animal de todo el capítulo número 7. Al igual que ocurre en el capítulo número 2 con los pies de hierro y barro cocido. O sea, es muy interesante porque este poder es distinto. Son 4 bestias, pero de repente es un cuerno que surge de una de las bestias, quitando a 3 de los cuernos que estaban allí. O sea, es interesante porque ya el capítulo lo coloca distinto. De igual manera como lo coloca distinto el poder de los pies de hierro y barro cocido a todo el metal de la estatua donde aparecía un metal. De repente aquí aparece fusionado en el capítulo 2 con el hierro y el barro
cosidos juntos, ¿no? Así que la tradición bíblica del aspecto humano como el barro también tiene una connotación religiosa. El cuerno pequeño encarna un poder político en su esencia porque tiene una boca, tiene ojos siempre dispuestos a dar testimonio del aspecto religioso de las cosas. O sea, este cuerno aparece con una connotación humana. En su descripción tiene una boca que habla, tiene ojos que ven todo. O sea, este cuerno aparece con una connotación humana, dando a entender este señalamiento de lo religioso, tal y como lo hace el barro en los pies de la estatua de Daniel 2. Tiempo del cuerno pequeño. Aparece cronológicamente después de los 10 cuernos. Aparece derribando a 3 de los 10 cuernos, abriéndose paso con ellos. Mira, el comentario bíblico adventista en las páginas 852 y 853 describe que la caída de las 3 tribus bárbaras más poderosas influyeron decisivamente en la adquisición del poder absoluto del papado. Los visigodos al caer en el 508 después de Cristo, los vándalos al caer en el 534 después de Cristo y los ostrogodos al caer en el 538 después de Cristo permiten que entonces se le entregue al sacerdote de Roma el poder sobre todos los santos y entonces llegue a convertirse en el rey más poderoso de la época. Mira, a la caída de los visigodos, Justiniano, el gobernador del Imperio Romano de Oriente, declara al Papa de la época gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios. A la salida de los ostrogodos de Roma en el 538, el Papa se convierte en el gobernador más influyente para su época. Entonces luego viene el capítulo y describe las acciones del cuerno pequeño. Dice el capítulo número 7 que hablará contra el Altísimo grandes cosas, oprimirá a los santos de Dios, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los santos le servirán, entregados por tiempo, tiempos y medio tiempo. Mira, qué cosa más interesante. Un tiempo de persecución. Y entonces comencemos entendiendo lo siguiente. La palabra tiempo está escrita en sentido de año. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. El año judío y el babilónico se consideran calendarios lunares de 360 días. Si sumamos entonces todo esto, tendríamos 1260 días proféticos. Entenderse como años, estaríamos hablando de 1260 años que iba a durar esto. Mira, desde el 538 después de Cristo, cuando el Papa inicia su poderío político religioso desde Roma, se inicia la persecución más aguerrida y duradera en contra de aquellos que no profesaban las mismas creencias. Persecuciones, hogueras, cruzadas caracterizaron esta edad oscura de la historia, que se extendió hasta el año 1798 después de Cristo, cuando la Revolución Francesa derrocó al Papa Pío VI. Y entonces terminó ese periodo de 1260 años, cuando dice el ángel en la visión a Daniel que se le va, cuando Daniel ve en visión que se le entrega por tiempo, tiempos y medio tiempo, y pareciera como que le gana a los santos del Altísimo. Mira, luego en las acciones dice que iba a hablar contra el Altísimo. Al oponerse al Altísimo intenta ser igual a Dios. Ejemplos de esto tenemos nosotros tomados en varios sentidos. Voy a mencionarte uno. Por ejemplo, en la enciclopedia escrita por teólogos católicos del siglo XVIII, la Prompta Biblioteca, tomo 6, página 25 y 29, se declara lo siguiente. El Papa es una dignidad tan grande y es tan excelso que no es mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado con una triple corona como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede modificar y explicar e interpretar aún las leyes divinas. Interesante, ¿no? El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios aquí en la tierra, con el más amplio poder de atar y desatar aquí en la tierra. Interesante. O sea, estamos hablando de que hablaría contra el Altísimo, se colocaría en el lugar de Dios.
Cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Mira, es interesante porque en el catecismo del Concilio de Trento, en la página 358 dice así: el cuarto mandamiento de la ley de Dios, acuerdo a Éxodo 20, es la observancia del sábado. Pero en el catecismo dice lo siguiente: la iglesia de Dios, es decir, la iglesia católica, en su soberanía ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del domingo como día del Señor. Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. O sea, establece el sábado como día de reposo. Pero de repente cambiamos la ley y decimos: no, ¿sabe qué? El sábado no puede ser cualquier otro día, domingo. Dice que el cuerno pequeño cambiará los tiempos y la ley. Es lo que está diciendo el texto. Mira, en el Concilio de Nicea, en el año 364 después de Cristo, Canon 29, dice que los cristianos no han de judaizar y está sin trabajar en el sábado, sino que han de trabajar ese día para honrar de especial manera el domingo y de ser posible no harán ningún trabajo en él. Sin embargo, si se les encuentra judaizando, o sea, guardando el sábado, serán excluidos de Cristo, decían esos edictos. Y así podemos encontrar otros más, que por causa de tiempo de repente no lo voy a mencionar todos, pero así podemos encontrar otros más. Disfrutemos al estudiar la lección de esta semana. Mira qué interesante. Dice también que el ángel que miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, pero para que se sentara el juez y le quitaran su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los cielos bajo todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le obedecerán. Ah, qué hermoso es saber que esto iba a acabar y que de repente Cristo iba a volver. Pero hay algo interesante, hay un tema bonito que trata el capítulo número 7 que también quisiera mirarlo contigo. Así que es bien interesante porque el capítulo número 7 es un capítulo que explica de manera general, podemos dividirlo en dos secciones, porque explica en una sección de manera general la visión, y luego entonces Daniel se interesa un poco más y entonces comienzan a darle detalles, ¿verdad? Versículo 15 en adelante dice que a mí Daniel me turbé en el espíritu hasta hasta lo más hondo de mi ser, de las visiones de mi cabeza me asombraron. Y entonces él pide explicación y luego comienzan a darle detalles de la visión. Pero es interesante porque en esta primera parte dice que estuve mirando yo hasta que fueron puestos tronos. O sea, estamos hablando justamente después de que él ve ese cuerno pequeño en el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba con gran insolencia. Luego, más adelante en el capítulo, describe lo que hablaba, ¿verdad? Pero es interesante porque justo después de esto, del cuerno pequeño, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles lo servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mira, en el Oriente Antiguo, el juicio era una función real. El rey tomaba decisiones legales cuando se sentaba en el trono. Por lo tanto, lo que el rey hacía era juzgar. Era una función real el juicio. Por eso el ángel ve tronos. Daniel en la visión, ve tronos. Anciano de días es una señal de sabiduría, al igual que el cabello negro. El Talmud dice que el cabello de Dios es negro cuando va a la guerra, símbolo de fuerza, de juventud, y blanco cuando va a juzgar. Netamente que lo que está describiendo el capítulo aquí es una escena de juicio. Una función real, tronos, o sea, vamos a una función real. Cabello blanco, va a juzgar, Dios va a juzgar. Los libros son abiertos para juzgar. Mira, el juicio de Dios. Dios abre el libro de las memorias. ¿Cuál es el libro que Dios hable? De acuerdo a Malaquías capítulo 3, versos 16 y 18, dice que entonces
Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová le escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y lo malo, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Así que Malaquías está hablando de un libro de memorias de los salvados, de memorias de misericordia. Dios dice que abre los libros. Es interesante porque cuando hablamos de juicio, cuando tocamos este tema en esta semana de estudio, muchas personas de repente pueden darle miedo al juicio. Y podemos utilizar este tema para comenzar a golpear y mira, Dios está juzgando y ten cuidado porque Dios está juzgando y no cae un temblor y No. El juicio no es miedo. Dios abrir los libros no es para miedo del salvado. Al contrario, es una esperanza porque Dios está haciendo misericordia con los salvados. Porque simplemente Dios está abriendo el libro de las memorias. Pero no de las memorias de cuántas veces tú te equivocaste. No de la memoria de cuántas veces tú cometiste un error. No de las memorias de cuántas veces tú fallaste. Sino de la memoria de cuántas veces Dios se acordó de ti. De la memoria en cuando la misericordia de Dios te alcanza. La memoria de Dios acordarse de hacer misericordia contigo. Y entonces el juicio de Dios es más de misericordia que de acusación. Aunque en el juicio no hay ejecución de la sentencia en el momento, sí es un momento de decisión. Por eso Joel capítulo 3, versos 12 y 14, cuando habla de juicio, lo coloca como una escena de decisión. Mira lo que dice Joel 3, 12 y 14. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque aquí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz, echad la hoz, dice el texto, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. O sea, lo que está diciendo Joel está identificando el juicio, o sea, el valle donde se va a efectuar el juicio. Él lo identifica como un valle de decisión. Di que el juicio es un momento de decisión. De decisión si al abrir el libro de las memorias va a aparecer allí perdonados. Allí que el juicio, más que un momento para temer y temblar, más que un momento para sentirnos acusados, desolados por el dedo acusador de Dios, es un momento para decidir estar de parte de Dios y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de las memorias como algo extraordinario. Mira, hay una cita que siempre me encanta del Espíritu, decía cuando hablamos de juicio. Y te la voy a leer. Dice aquí: Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios. E insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho de la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Dice: ¿son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? Profesan obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos. ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado sus vidas. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Eso es lo que dice el enemigo. Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado,
no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados. Han buscado al Señor con humildad y contrición. Y el abogado divino intercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satanás. Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Profetas y Reyes, página 432 y 433. Qué hermoso, hermano. A veces cuando escuchamos hablar de juicio, nos tiemblan las piernas. Cuando escuchamos hablar de juicio, nos da miedo, temor. Sin embargo, cuando el texto habla aquí de una escena de juicio, está hablando de esperanza. Justo después del cuerno pequeño de persecución, viene un momento de juicio. Un momento de juicio que va a iniciar y que vamos a estudiar a fondo la semana que viene con el capítulo número 8 y el día de la expiación. El Yom Kippur mencionado en Daniel 8. Pero yo quiero que tú entiendas que en el escenario histórico está hablando de 4 reinos, 4 imperios. Y de repente 10 cuernos que van a surgir de este último. Y de repente un cuerno pequeño que va a surgir tumbando a 3. Y que va a perseguir a los santos por tiempos y medio tiempo. Pero justo después de eso, cuando parece que todo está perdido, Dios se levanta y le quita el poder y la autoridad. Y entonces viene una escena de juicio cuando se sienta en el trono para juzgar. Una escena de juicio en donde los libros de las memorias se abren. Una escena de juicio en donde hay esperanza y regocijo para los hijos de Dios, porque sus nombres están esculpidos en las palmas de las manos de Cristo. Y luego entonces viene una escena de poderío, de cuando se le devuelve el dominio, una escena de victoria con la segunda venida de Cristo. Un capítulo hermoso, un capítulo extraordinario. Pero bueno, que disfrutes el repaso de esta lección. Recuerda, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Comparte este video con tus amigos y con todos. Y Dios te bendiga. Y nos vemos la semana que viene en esa lección maravillosa de Daniel capítulo número 8. Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene.